Tú me dices cuando, pues bien, la sesión de hoy, que ya es la sexta, la sesión número 6, va a tratar acerca del ser humano, es decir, acerca de la naturaleza de lo que es el ser humano en su totalidad. Tiene el título también de El universo del ser que se apercibe. Ya hemos visto en otras sesiones que en el título está el universo, por ejemplo, de la objetividad, el universo de la subjetividad. Y en esta ocasión vamos a hablar del ser humano como el universo del ser que se apercibe, porque el ser humano es el único ser entre todos los que podemos contemplar en el universo, el único ser que es capaz no solo de percibir cosas, sino de darse cuenta de que percibe. De ahí el título de El ser que se apercibe. Ahora, la causa de esta imagen que ponemos aquí, que es una pintura del romanticismo, es que en ella podemos contemplar diferentes objetos, pero si tiene alguna singularidad esta pintura, es que evoca diferentes emociones, evoca diferentes estados, entre ellos, por ejemplo, la noción de lo sublime. Ahora, esta pintura está aquí, en esta clase donde vamos a hablar de la naturaleza del ser humano, porque si bien todo lo que está en el paisaje se encuentra cada rasgo en su objeto, por ejemplo en las nubes, es decir, la oscuridad de las nubes está en ellas, el reflejo está en el agua, eh, proporcionan cierta idea de solidez las rocas que se pueden ver un poco más en el primer plano. Si bien todos estos rasgos están en sus objetos, el ser humano es el único que es capaz de percibirlos todos juntos y de evocarse esas emociones, de evocarse esas ideas. Es como una frase que dice que el aroma de las flores está en las flores, pero soy yo quien percibe el aroma, no es la flor la que lo percibe. Entonces, de ahí esta imagen. Bien. Después a ti, Giovanna. Lo siento, mi micrófono está bien. Em, para esto, concretamente, la rama de la filosofía de la que hoy vamos a hablar, pues es la antropología filosófica. Em, ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Bien, hay que hacer una distinción porque quizá escuchamos antropología y lo primero que se nos viene a la mente es como el estudio del aspecto cultural del ser humano, como, pues sí, todo lo que implica, un poco sus relaciones, su- su- las distintas localizaciones geográficas. Sin embargo, la antropología filosófica se pregunta por la constitución ontológica. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, la antropología filosófica se pregunta por la naturaleza del ser humano. Ahora, bien, hay que hacer aquí también una distinción de cómo es que entendemos naturaleza y cómo es que ciertamente se puede entender. Em, ya veíamos que la ontología como tal se refiere y se pregunta respecto al ser de las cosas, a lo que son y a su esencia, a su forma. Entonces, pues concretamente podemos pensar en que en qué es aquello. La antropología filosófica se pregunta por qué es aquello que hace al ser humano lo que sea. Si bien tenemos rasgos compartidos con algunas especies, por ejemplo, hay algo especial en el ser humano y entonces una de esas cosas, por ejemplo, es el razonamiento. El ser humano es el único capaz de poder razonar, de tener inteligencia, de poder pues desarrollarla. Entonces, em, pensémoslo de esta manera. Hablábamos de la ontología y del ser. Entonces, lo que no tiene ser, pues no es nada.
Los seres contingentes, es decir, aquellos que podrían no existir porque en realidad no es necesario que existan para que todo siga siendo. Entre ellos, desde luego, pues estamos las personas, tenemos ser, somos. Ahora, todo lo que los seres contingentes tenemos ser de manera limitada, es decir, que no tenemos pues todo el ser, no contenemos todo el ser. em, y bueno, a esto ¿cuál sería como lo que sigue? Que, que yo me distingo, vaya, que mi ser se distingue de a lo mejor una piedra, por ejemplo. Y a una piedra tiene también limitaciones. Em, por ejemplo, de una planta, pues una piedra no tiene funciones orgánicas, como lo veíamos en la sesión anterior. Y así cada una tiene distintas características. Ahora, los límites en cuanto al ser que cada cosa posee, justamente son dictados por su naturaleza, por su esencia. Entonces tenemos que pues el ser humano tiene efectivamente naturaleza. Ahora aquí una nota al respecto. Se ha intentado mencionar que la naturaleza humana en realidad es algo que corresponde a las diferencias que existen, que habemos tantos seres humanos tan diferentes que por lo tanto es muy difícil pensar que realmente pudiéramos compartir algo como humanidad. Em, pero vamos a ver justamente porque eso no es cierto, porque no es un razonamiento incluso válido. Y bueno, esto también se puede ver precisamente a que se piensa que los seres humanos en algún momento dejamos de ser seres humanos debido a formalmente o técnicamente sería una actualización de nuestras potencias, aquellos que sí se han actualizado, aquellos que sí se han desarrollado esas potencialidades pueden llamarse ya seres humanos y aquellos que no. Entonces eso es una gran confusión porque implicaría que se puede perder cierta humanidad y se puede ganar, y eso vamos a ver que no puede ser así. Entonces, bien, eso respecto a, a la naturaleza humana, lo que corresponde al ser. Ahora, ampliando un poquito, podemos pensar en naturaleza como a todo aquello, por ejemplo, que carece de la intervención del ser humano, ¿no? Y vemos, no sé, un bosque y entonces relacionamos que eso es naturaleza, con todo aquello, por ejemplo, que corresponde a los seres físicos, las interacciones y las leyes. Por naturaleza también podemos entender las, el conjunto de leyes formales, de, de, de elementos formales. Recordemos la materia y forma, la forma es lo que hace que las cosas sean. Entonces, eh, también podemos pensar de esa manera, naturaleza. Ahora, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Por otra parte, mencionábamos al principio que el hecho de partir de determinadas ideas, de determinados fundamentos, nos resulta una serie de más ideas, pues que están fundamentadas en esos pensamientos. ¿Cuál sería las consecuencias de pensar la naturaleza humana? Vamos a mencionar dos formas principalmente porque son de las que más se desprenden distintas visiones. Pues bueno, una de ellas sería el hecho de que el ser humano, si pensamos al ser humano únicamente como un animal racional, por ejemplo, que tiene solo una distinción y que esta no implica gran cosa respecto a los animales, como
como lo sería la capacidad de desarrollar técnica y demás. Bueno, pues sí, si pensamos al ser humano de esa manera, podríamos entonces pensar que un zoólogo, por ejemplo, puede estudiar al ser humano, lo cual pues ya de entrada es bastante contradictorio, ¿no? Porque claramente pues el, el zoólogo, su objeto de estudio son los animales. Y más bien, entonces podríamos pensar, bueno, a ver, me estás diciendo que efectivamente sí compartimos ciertas cosas y lo podemos ver con los animales, ciertas características. Entonces, ¿por qué no? Bueno, justo vamos a ver que la consecuencia de eso es despojar al ser humano de muchísimos elementos que son necesarios tomar en cuenta para poder hablar de humanidad, para poder hablar de todos los temas que, sobre todo ahorita con la cuestión de la pandemia, hemos estado pensando tanto como la muerte, como la, las virtudes, como los valores, muchísimas cosas. Entonces, si se reduce, es totalmente un reduccionismo al ser humano, a un animal avanzado, pues se pierden muchísimas cosas. Ahora bien, la que nos interesa, en la que nos vamos a concentrar, es aquella, Aristóteles lo mencionó justo como un animal racional, es decir, un ser que comparte determinadas características con los animales, como lo sería a lo mejor el instinto de procreación, el instinto de alimentarse. Compartimos determinadas características, pero claramente tenemos pues la facultad de la razón. Em, Sin embargo, pues sabemos, tampoco le vamos a llamar animal racional, em, porque solamente son rasgos. En nos vamos a enfocar en la persona, ¿de acuerdo? Entonces, pues esta es la primera parte. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Ahora pasamos a la segunda parte de esta sesión, que sería el segundo subtema, la condición humana. Para poder estudiar al ser humano desde una perspectiva filosófica, que como ya nos decía Giovanna, lo que significa estudiar al ser humano desde esta perspectiva es hallar o averiguar o indagar, investigar cuál es la naturaleza última del ser humano, es decir, en qué consiste eso de ser un humano en su totalidad, entendiendo qué cosa es un ser humano sin dejar nada fuera. Es decir, no vamos a meterle cosas al ser humano que no tiene, pero tampoco le vamos a quitar nada. Eso es lo que busca la antropología filosófica, o el estudio del ser humano desde la filosofía. Ahora, en esta parte de la condición humana, lo que vamos a ver es en qué consiste ciertos rasgos empíricos acerca de esto de ser humano. Empíricos no solo por lo que podemos ver allá afuera en la experiencia, sino que vamos a hablar también de lo que podemos percibir y de lo que podemos sentir en tanto que somos seres humanos, tomando en cuenta siempre que como seres dados, es decir, como seres que poseen una naturaleza, somos seres limitados. Bueno, aquí vamos a ver un poco las consecuencias lógicas de las perspectivas de las que nos hablaba Giovanna. Tenemos por un lado la perspectiva en donde el ser humano no es más que un mono desnudo, es decir, solamente es un animal. ¿Me escuchas? ¿Me escucho? Bien, es que se está congelando las pantallas que tengo en los demás. ¿Te escuchas? Bien. Muy bien, ya nos enseñaba Giovanna ese libro llamado El mono desnudo del autor Desmond Morris. Desmond Morris, si bien cae en cierta falacia, concretamente la falacia de considerar o de asumir verdadero el materialismo,
es muy coherente a la hora de empezar a sacar conclusiones, y es muy, muy peculiar lo que él hace. Lo que este autor hace es decir que si el ser humano es un animal, es decir, si el ser humano es materia solamente, entonces no hay ningún motivo por el cual el ser humano deba ser estudiado únicamente por disciplinas o ciencias como la psiquiatría o la psicología, sino que siendo el ser humano un animal, es completamente posible estudiarlo también desde la zoología y concretamente desde su rama llamada etología. De hecho, Morris es un etólogo, es decir, se dedica al estudio de la conducta de los animales. Entonces, lo que él dice es, ¿por qué yo como etólogo no podría estudiar al ser humano? Y tiene razón. Si asumimos que el ser humano no es nada más que materia, entonces no existe motivo por el cual el ser humano no pueda ser adecuadamente o correctamente estudiado desde esta perspectiva. Pero claro, eh, si se parte de un conjunto de asunciones filosóficas, porque eso es lo que se hace siempre en la ciencia, toda ciencia parte de asunciones filosóficas, pero cuando no se revisan, es decir, cuando el científico no se ha encargado de revisar esas asunciones o cuando la filosofía no se ha encargado de realizar la conexión adecuada entre los conceptos filosóficos o las nociones filosóficas y los términos y los supuestos de los que va a partir la ciencia, es cuando podemos encontrar un conjunto de problemas que luego se van a reflejar en errores en las conclusiones científicas. Cosa que más adelante se puede ir viendo también en esta idea del mono desnudo o en la idea del ser humano como un mero animal. Lo vamos a ver más adelante, en las consecuencias, ya no de la libertad, sino del cuerpo, mientras enfoquémonos en la libertad. Lo que se sigue al decir que el ser humano no es más que un animal es que el ser humano no toma decisiones. Es decir, que el ser humano en realidad no elige nada, sino que como el resto de las especies, lo único que hace es obrar por instinto. Es decir, ya hay un conjunto de determinaciones que se expresan como impulsos, como instintos, como determinados resortes que llevan al animal a volcarse hacia una u otra ruta de decisiones. Eso es lo mismo que estaría ocurriendo con el ser humano. ¿Y esto qué significa? Que cuando nosotros tomamos una decisión sin importar cuáles sean las consecuencias, esa decisión no la tomamos con libertad. Es decir, estábamos ya determinados a tomar esa decisión en función de las circunstancias. Es decir, que cualquier persona que sea puesta en las mismas exactas circunstancias tomaría exactamente las mismas decisiones. Quiere decir que determinadas acciones como el asesinato, el latrocinio, el secuestro, serían, eh, serían elementos que no tendrían por qué considerarse a la hora de imputar algún castigo al criminal. De hecho, ni siquiera tendría sentido hablar de criminales, puesto que el criminal es quien hizo algo malo. Pero ¿cómo podemos decir que alguien hizo algo malo si solamente actuó por instinto? Es decir, si estaba ya determinado a actuar de esa manera en esas circunstancias. Otra forma de decirlo es que si somos solo animales, entonces no tenemos libertad. Esta es la consecuencia relacionada con la toma de decisiones cuando tomamos esta primera alternativa para contemplar la naturaleza humana. Por otro lado, está la otra alternativa, que es la de ver al ser humano como un animal racional. Cuando decimos animal racional, estamos incluyendo ya un conjunto amplísimo y muy complejo de rasgos al animal llamado humano. Es decir, estamos diciendo que ya no solamente es un animal, cosa que radica en su cuerpo, es decir, nuestra animalidad radica en nuestro cuerpo, y somos animales, pero no solamente. Al decir que somos racionales, le estamos agregando a este modo de ser o a esta modalidad naturaleza la inteligencia. Y al momento de agregarle inteligencia al ser humano, pues se le agregan también otras, por derivación, se le agregan otras facultades como la razón, se le agrega la imaginación, se le agrega
y sobre todo, y muy importante, la voluntad. Y entonces, la consecuencia que se sigue de esta perspectiva es que todas las decisiones que tomamos, es decir, todas nuestras acciones, sí las tomamos con libertad, lo cual quiere decir que nosotros somos dueños de nuestras acciones. De hecho, esta es la razón por la que existe algo tan raro como lo es la culpa o el remordimiento. Experimentamos remordimiento porque sabemos o tenemos conciencia de que pudimos haber obrado de otra manera. Y eso no tendría ninguna explicación, no tendría ningún sentido si no tuviéramos libertad, es decir, si no tuviéramos esa capacidad para autodeterminarnos. No solo para autodeterminarnos, sino para inventar, proyectar o crear alternativas más allá de las alternativas que ya existen. Bueno, una aclaración sobre la libertad, también para que pueda entenderse una de las partes de nuestra condición. Si es parte de nuestra condición el ser libres, entonces vale la pena completamente, y de hecho es necesario entender también qué es eso de la libertad. Muchas veces se cree que la libertad consiste en hacer lo que queramos. Y entonces, cuando sabemos o nos enteramos de que muchas guerras, muchas batallas, luchas ideológicas se han librado en nombre de la libertad, decimos, pues claro, vale la pena porque por lo que están luchando es por mi capacidad para hacer lo que yo quiera. Pero en realidad la libertad, bien entendida, no consiste en hacer lo que uno quiera. La libertad, bueno, primero vamos a decir, hay dos modos de hablar de la libertad. Dos modos, grosso modo. Es decir, hay otras vertientes, otras ramificaciones, pero vamos a hablar de las dos acepciones más importantes de lo que es la libertad. Una es tener cierto margen para actuar. Esa es muy simple. Y la otra, que es más compleja, lo que quiere decir o lo que significa es que el margen que tenemos para actuar tiene una finalidad. Y esa finalidad no se cumple si nosotros no la llevamos a eso, es decir, si no la encauzamos hacia su propósito. El propósito de tener esa facultad es ser capaces de tomar siempre las mejores decisiones, es decir, elegir lo bueno por encima de lo malo. Esto, que sería al mismo tiempo la realización de la libertad en el primer sentido, es decir, de tener ese margen, ese rango para actuar, esta sería la perfección de esa acepción y por tanto sería la libertad con mayúscula, por decirlo de alguna manera. Es decir, lo que nosotros como seres humanos debemos entender ante todo como libertad es esta última acepción, la de ser capaces de tomar las mejores decisiones por encima de las malas decisiones. Por eso tenemos la razón, tenemos la imaginación para proyectar qué puede pasar, tenemos la voluntad. Entonces, gracias a que nosotros somos capaces también de percibir el ser de las cosas, es decir, que somos capaces de entender en qué consiste cada una de las cosas que constituyen mi entorno y mis circunstancias, y yo puedo ponerlas en marcha a través de mis razonamientos para luego tomar una decisión. Cuando elegimos lo bueno por encima de lo malo, nos vamos haciendo más capaces de tomar mejores decisiones, puesto que se le parece. Es decir, elegir el bien por encima del mal siempre es algo que nos dispone a seguir actuando de esa manera. Por eso yo soy más libre en la medida en la que hago cosas que me hacen bien, que me hacen mejor. Lo contrario ocurre cuando creemos que la libertad, bien entendida, es simplemente hacer lo que uno quiera. Esto puede significar un gran problema para nuestro propio desarrollo, ya sea desarrollo interior o el desarrollo incluso del cuerpo, porque no siempre lo que queremos hacer es lo mejor y no siempre lo que queremos hacer, por supuesto, es racional. De hecho, actuar de esa manera es algo propio de los animales. Es decir, ir actuando por impulsos siempre de acuerdo con lo que se les va presentando en las ganas o en las pulsiones.
Eso es algo propio de los animales. Esto no sería aquello por lo cual ha valido la pena cada una de las luchas en nombre de la libertad. A esto también se le puede llamar libertinaje, lo cual es en realidad, por eso está mal nombrada esta modalidad, puesto que es más bien una forma de esclavitud. ¿Esclavitud de qué? Una esclavitud de nuestras pulsiones, una esclavitud de nuestras ganas, esclavitud de nuestras pasiones. Es decir, se trata de una conducta o de una modalidad de vida, un estilo de vida que ya no se corresponde con la actualización de las potencias más importantes de las que estamos provistos los seres humanos. Otra cosa que es parte de la condición humana es la personalidad. La personalidad es esa parte o esa dimensión del ser humano que consiste en que cada uno de nosotros tenga una individualidad, que cada uno de nosotros goce de una manera de ser que es muy concreta y muy particular y que no la compartimos, esto sí, no lo compartimos absolutamente con demás. Lo que compartimos es la posibilidad de desarrollar tal o cual personalidad, pero lo que no compartimos es la personalidad en acto. Esto quiere decir que eso que ya hemos hecho de nosotros mismos únicamente existe en nosotros mismos. No está en ningún otro individuo que podamos localizar dentro de la raza humana. Y también, ¿qué consiste la personalidad y por qué es tan importante tomarla en cuenta cuando vamos a estudiar la naturaleza humana? Porque es en esta dimensión donde se lleva a cabo una lucha entre esto que la psicología freudiana, el psicoanálisis, llamaría el ello y el superyo. El ello, para Freud, era esa parte de nosotros en donde ya están plasmadas ciertas conductas, ciertos impulsos por naturaleza. Esto también se parecería a lo que llamamos las ganas de hacer ciertas cosas. Y luego está el yo, que es precisamente el sujeto consciente, el sujeto que manda y obra, el sujeto que toma las decisiones. Y luego está el superyo. El superyo es el conjunto de idealizaciones que nos vamos formando a través del desarrollo, idealizaciones sobre lo que deberíamos ser o sobre lo que deberíamos hacer. En esta parte del superyo es donde se localizaría lo que llamamos conciencia moral. Entonces, en la personalidad es donde se van llevando a cabo esas luchas entre las pulsiones, las pasiones, y por otro lado, entre aquello, o contra aquello más bien, que nosotros entendemos o concebimos que deberíamos llegar a ser. La personalidad todo el tiempo, o gracias a la personalidad todo el tiempo, estamos llevando a cabo luchas, batallas o decisiones en donde estamos pugnando o donde pugnan una cosa contra la otra. Por un lado está lo que yo quiero hacer, lo que deseo hacer, lo que me daría placer, y por otro lado está lo que es correcto hacer. Entonces, soy yo, es decir, es mi voluntad la que toma las decisiones de cómo va a conciliar estas dos dimensiones de la mente humana. La voluntad, de hecho, es muy importante porque, dado que es ahí donde tomamos las decisiones, o es la voluntad misma la que decide, estamos hablando de la causa eficiente de nuestras acciones. Causa eficiente es un término filosófico que refiere a la causa que consiste, es decir, la causa de cualquier cosa que consiste en aquello que va a actualizar alguna potencia. Estamos hablando de algo fuera de las cosas, no algo que está en las cosas. Por ejemplo, si yo rompo una vasija, no estaba dentro de la vasija esa causa eficiente que la rompe. Es decir, la vasija tiene la potencia de romperse o la capacidad para romperse, pero la vasija no se rompe sola, sino que se requiere de un elemento extraño o un elemento ajeno para poner en marcha esta actualización de romperse. Eso es la causa eficiente. Y la voluntad es la causa eficiente primerísima de toda la vida humana.
sea, claro, de todas nuestras acciones, pero también de toda nuestra vida como un conjunto, puesto que nuestra voluntad es la que le imprime siempre el sello o la flecha que va a dirigir todo lo que vamos a hacer y ser durante nuestro lapso por la existencia. Y también está la sociabilidad, otra facultad, otro elemento de nuestra condición como seres humanos. Tenemos la personalidad, que es donde se llevan a cabo esas luchas entre las pulsiones o pasiones y lo que deberíamos llegar a ser. Y en esta parte del carácter social, lo que estaría pugnando es nuestras inclinaciones individuales, no importa si provienen del superyo, no importa si provienen del ello, sería todas nuestras inclinaciones como individuos pugnando contra las inclinaciones de la colectividad, es decir, contra el bienestar común. Gracias a este rasgo que tenemos, que es el de inclinarnos a vivir o a necesitar naturalmente de los demás, es que todo el tiempo tenemos que estar conciliando nuestros intereses particulares con los intereses de los demás. Y esto es muy importante porque el ser humano no puede crecer, no puede desarrollarse si no es en conjunto o si no es en comunidad o comunión. La comunión es la dignificación de lo que es común. Es decir, cuando el ser humano vive en comunión, lo que hace es reconocer que lo que yo tengo como humano también lo tiene el otro, también lo tienen los demás y por tanto, así como yo me siento acreedor a determinadas acciones como el respeto o el cuidado, de la misma manera yo le atribuyo estas necesidades a los demás y por lo tanto actúo. Es decir, yo también les brindo protección, también les brindo cuidado, les brindo mi respeto. Y no solo por este lado es que se puede decir que necesitamos de los demás, sino que también los necesitamos porque nosotros no nos damos, por ejemplo, la existencia no nos la damos nosotros solos. No estamos por allá en algún plano inmaterial y de repente un día decidimos venir a la existencia, sino que más bien, sin haberlo nosotros requerido, sin haberlo nosotros solicitado, venimos al mundo por el acto de concepción de nuestros padres. Entonces, desde ahí podemos ver con claridad por qué el ser humano nada puede por sí solo, sino que requiere de otros. No solo está en el nacimiento, sino que está también en la producción de recursos naturales, es decir, en la agricultura, está también en la distribución de esos recursos, es decir, todo ese conjunto de empresas, todos esos procesos que se encargan de traer los productos o los recursos naturales a nuestras mesas o a nuestras casas. También está la autoría intelectual. Esto quiere decir, yo vivo mi vida como individuo y utilizo muchos servicios, utilizo muchas cosas que son resultado de un proceso de producción, pero yo no soy el autor intelectual de muchísimas de ellas. Si bien yo podría ser de mí mismo el director de alguna empresa, podría hacer de mí mismo un carpintero, que es el que va a realizar los muebles para una casa, yo no soy el autor intelectual de todas las cosas de las cuales goza mi sociedad, sino que hay otros autores intelectuales. Es decir, hay otras mentes detrás de todo lo que se requiere para tener una vida sana en sociedad. Esta es otra razón por la que vemos que el ser humano necesita de otros. Pasa lo mismo con la manufactura, la construcción de casas, todo lo que tiene que ver con infraestructura, las relaciones personales, porque también necesitamos afectividad, necesitamos comunicación, necesitamos diálogo, necesitamos aprendizaje. Todo eso lo requiere el ser humano para su desarrollo y ahí está el fundamento por el cual ya tenemos naturalmente ese deseo o esa necesidad de acudir a otros. También está el hecho de que el individuo nunca es la causa de lo que recibe. Yo soy la causa de lo que doy precisamente porque algo de mí lo estoy poniendo en manos de otro, pero no soy la causa de lo que recibo, puesto que al recibir estoy obteniendo algo que antes no tenía. Si no lo tenía, entonces no puedo ser yo esa causa, no puedo darme eso yo a mí mismo. Pasamos a la tercera parte de la sesión, donde vamos a hablar ya no de la condición del ser humano,
sino de su carácter singular. Cuando hablamos de su carácter singular, lo que queremos decir es que hay muchas cosas que lo distinguen y que lo posicionan incluso dentro de una escala de valores de manera distinta al resto de los seres de los que podemos hablar o que podemos percibir en el universo. Por ejemplo, está la cultura. El ser humano posee cultura. ¿Qué quiere decir esto? Para entenderlo, primero hablemos de que lo cultural de alguna manera se opone a lo natural. Lo natural es lo que ya está determinado por sus potencias. Bien, cuando hablamos de algo que es natural, estamos hablando de que las cosas ya tienen un fin específico y determinado y simplemente se dirigen hacia ese fin. Y es todo. Por ejemplo, aquí tenemos este pequeño brote de palma que está destinado, a su misma naturaleza lo tiene destinado a convertirse en una palmera adulta o una palmera desarrollada. Eso sería naturaleza. No hay nada que esté interviniendo entre este brote de la palma y la palma en su estadio final, que sería la palma adulta. Ya está determinada a ello y entonces simplemente va hacia allá. Cuando hablamos de lo cultural, estamos hablando siempre de la vida humana, estamos hablando del sello humano dentro de la naturaleza, porque lo cultural ya no es lo que llega a su propósito por sí mismo, como decíamos, de la palmera, sino que llega a otro propósito porque antes tuvo que haber atravesado el razonamiento humano. Es decir, el humano toma los elementos que ya están ahí en la naturaleza, aquí por ejemplo la palmera, y entonces gracias a su razonamiento, gracias a someterlo a un proceso de diseño, es que desvía la finalidad de la palmera y entonces el ser humano le imprime o le confiere otra finalidad. Por ejemplo, convierte la palmera en una choza de palma. Eso es cultura. Y lo mismo puede decirse de todo el conjunto de significaciones que le damos a las cosas. Por ejemplo, el significado que para nosotros tiene un teléfono celular es algo cultural. Es decir, un teléfono celular no está naturalmente destinado a representar, por ejemplo, una vida social, las redes sociales. El teléfono se fabricó originalmente simplemente para la comunicación, para poder establecer contacto entre individuos que se encuentran alejados. Pero nuestra cultura le ha ido dando otras significaciones en función de cómo también vamos transformando esas cosas de las que podemos echar mano en el mundo. Y no solo hablamos de las cosas materiales. Cultura también es, por ejemplo, ciertas formas de lenguaje. Las groserías es un ejemplo. No usamos las mismas groserías aquí en México que las que se usan, por ejemplo, en Perú. Y lo mismo pasa con respecto a muchos otros países. Eso es cultural, porque incluso dentro de la lengua, dentro de la naturaleza del lenguaje, no estaba determinado que existieran determinadas palabras, como las groserías concretas, y no estaba determinado que tuvieran el significado que tienen. Nosotros los mexicanos, por ejemplo, tenemos muchas palabras que tienen muchísimos significados, es decir, una sola palabra sirve para muchísimas cosas. Esto es cultura. Lo mismo pasa con la vestimenta y con los servicios de los que hacemos uso, los vehículos, los productos de consumo, etc. Ahora veamos otra cosa que hacen al ser humano algo muy singular. No solo es la cultura, sino también el desbordamiento del cuerpo. Desbordar quiere decir ocupar un espacio, pero es decir, ocuparlo todo, pero no solo ocuparlo todo, sino además salirse de él para ocupar más espacio del que ya está ocupando. Eso es desbordar. Y el desbordamiento del cuerpo en el ser humano refiere a que nosotros no somos solo cuerpo, es decir, nuestra naturaleza abarca todo el cuerpo, pero además somos mucho más de lo que el cuerpo puede hacer. Esto quiere decir que somos capaces de hacer muchas más cosas, mucho más excelsas de las que el cuerpo es capaz de hacer. Aquí vemos, por ejemplo, algunas de las facultades del cuerpo. El cuerpo se puede mover,
desplaza. El cuerpo también tiene sus funciones orgánicas a través de las cuales llevamos a cabo, bueno, el cuerpo lleva a cabo la nutrición, es decir, todo lo que incluye el crecimiento, nuestro crecimiento, mientras estén implicadas la materia que tomamos del exterior, concretamente los alimentos. El cuerpo también produce sensaciones, es causa de ellas. Podemos sentir diferentes objetos ajenos al cuerpo, pero también podemos sentir el mismo cuerpo. También gracias al cuerpo es que tenemos instinto. El instinto de alguna manera está inscrito en las estructuras neurales del ser humano. Y no solo esto, sino que además el cuerpo también se puede reproducir. Gracias al cuerpo es que podemos traer al mundo a otro individuo. Bueno, pues el ser humano no se puede reducir a estas capacidades. El ser humano no solamente hace esto, no solo es capaz de hacer estas cosas, no solo es capaz de moverse, nutrirse, reproducirse, no solo es capaz de sentir el entorno, sino que además el ser humano, gracias a sus facultades racionales, puede percibir o hacer cosas como el conocimiento. El ser humano puede conocer, es decir, el ser humano accede a la realidad de las cosas, no solo las percibe, sino que entiende qué cosas son. El ser humano razona, es capaz de crear también, porque tenemos voluntad que se va uniendo a la imaginación y a la razón. Podemos proyectar, es decir, podemos formarnos alternativas y no conformarnos con las que ya tenemos. Podemos el ser humano también proyecta. Esto quiere decir que no solamente se va a conformar con las alternativas que ya tiene, sino que se va a formar otras alternativas que se puedan ajustar más al estilo de vida que ya tiene y a su personalidad, por supuesto. También el ser humano posee algo que se llama experiencia existencial. La experiencia existencial es una especie de disposición que nosotros tenemos frente a toda la existencia percibida como un todo. Muchas veces el ser humano se encuentra un poquito mismado y entonces percibe solamente partículas o fragmentos de toda la realidad. Percibe solo lo que hay en su entorno, o si se pone a pensar en algo, en ese momento está concentrándose en aquel objeto de su pensamiento. Pero cuando el ser humano cobra conciencia de la existencia como una totalidad, como una unidad que no está separada, es cuando viene esto a lo que llamamos experiencia existencial. El percibir o el cobrar conciencia de esta dimensión de la realidad, que sería más bien toda la realidad, tiene un efecto en la interioridad, un efecto que es muy invasivo. ¿Por qué invasivo? Porque abarca todas las emociones, abarca todo el pensamiento, es muy invasiva, por lo tanto, a la persona misma. Esto es la experiencia existencial. Es una manera de percibir toda la realidad como una unidad. Y el ser humano, pues también ama, es capaz de entregar lo mejor de sí a otra persona y también dignifica su obrar. Esto siempre ocurre. Dignificar su obrar significa que el ser humano siempre le pone una especie de firma a todo lo que hace, una firma en tanto humano. Por ejemplo, cuando el ser humano se dedica al arte, en el arte no solamente está haciendo una transformación de la naturaleza, sino que está reflejando las grandezas de su interioridad. O cuando el ser humano construye, por ejemplo, casas o edificios, no se trata solamente de poner 4 paredes y meternos ahí, sino que de hecho se inventó la arquitectura, todo esto para formar firmas que luego se le van a imprimir a estos objetos que el ser humano construye.
Entonces el resultado ya no son solamente casas o edificios de 4 paredes, sino que lo que tenemos signos de la dinámica del ser humano o de las dinámicas del ser humano, ya se trate del área laboral o se trate del área doméstica. ¿Me puedes regalar la siguiente, Giovanna, por favor? Bueno, la facultad racional del ser humano tiene muchas implicaciones. O sea, la capacidad que tenemos para someter todas las cosas que percibimos al razonamiento tiene muchas consecuencias. ¿Me podrías poner la anterior, Giovanna? No, la que sigue. Parece que hay una diapositiva que se está moviendo, o por lo menos mi pantalla no la está recibiendo. No, esa es la que estaba buscando. La de la facultad racional y sus implicaciones. Bueno, entre estas implicaciones está, primero, el de la razón y la realidad. Uy, otra vez se movió. Joana, ¿me podrías proporcionar, de favor, la otra diapositiva? Esa La de diapositiva. la facultad racional y sus implicaciones, Sí, sí, ya esa. está. Ya Solo que, está. ajá, Muchas el gracias. retraso de Zoom. Bueno, uno es el de la razón y la realidad. Esto quiere decir que gracias a la razón somos capaces de percibir la realidad, porque las primeras nociones o impresiones que nos llegan a través de la experiencia sensible, es decir, a través de la vista, el olfato, el tacto, etcétera, estas impresiones luego van a pasar por nuestro entendimiento, en donde las ponemos en... Es gracias a esta facultad o esta parte de nuestro razonamiento que podemos tener una interacción acorde a la realidad de las cosas. Si yo veo una fruta y tengo hambre, me como la fruta. Si yo no pudiera captar la realidad, no podría interactuar adecuadamente con la fruta. Quizás creyéndola un animal peligroso, no me la comería y podría pasar hambre. Por eso es tan importante el papel de la razón también en la supervivencia del ser humano, puesto que si el ser humano no pudiera captar la realidad como es, el ser humano no podría sobrevivir con la realidad de cada una de las cosas que constituyen su existencia. Está también la razón y la buena voluntad. Tener esa capacidad racional implica que le vamos a poder proporcionar luces o buenos elementos a nuestra voluntad. La voluntad siempre lo que hace es seguir lo que percibe como un bien. Eso hace siempre la voluntad. Nunca sigue lo que percibe como mal. Aun cuando obramos mal y cuando tengamos carga de conciencia por haber obrado mal, la voluntad siempre sigue lo que hace. Siempre. Ahora, el problema está cuando hacemos cosas malas, o cuando hacemos cosas incorrectas, o hacemos algún trabajo que no sale bien, a la voluntad, un objeto que se lo presenta como un bien cuando en realidad es un mal. Pero siempre todo lo que le presenta a la voluntad ciegamente lo va a ver como un bien y lo va a seguir. Por esto, que es muy importante encargarnos primero de conocer bien en qué consisten las cosas, la voluntad lo va a seguir, lo va a ver como un bien, o ese conjunto de objetos percibidos gracias a la razón, los va a percibir bien. También está la creatividad. Se suele pensar que todo lo que tenemos los seres humanos, desde la perspectiva materialista, tiene que ver con la adaptación. Si somos capaces de poner la comida al fuego, tiene que ver con adaptación, así nos adaptamos mejor.
Si el ser humano necesita fabricarse casas, es porque necesita adaptarse al entorno, cubriendo, pero no todo esto, no todas estas ideas se pueden ajustar, es decir, estas hipótesis no se ajustan con la realidad a menos que se esfuercen. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos, por ejemplo, la creatividad. El ser humano es que no tiene ninguna relación con la adaptación, es decir, ninguna relación con la supervivencia. Por ejemplo, está la capacidad para hacer música relacionada con el entorno, no brinda tampoco un desarrollo de facultades para convertir la naturaleza en herramientas. Es decir, no sirve, el hacer música no sirve para mantener la subsistencia. Y esta es una de las implicaciones racionales que no se condicen con la hipótesis de que todo lo que el ser humano tiene le fue recibido con funciones adaptativas. Y por último está el de la razón y la virtud. Otra de las cosas no harían, es decir, gracias a la razón es que podemos llegar a desarrollar un conjunto de disposiciones. Estas disposiciones son las virtudes, disposiciones ante la vida personal o ante la vida humana, ante la vida social también. Tenemos esto, por ejemplo, en el desarrollo del animal, es decir, esto tiene que ver con la realización del ser humano. El animal solo se realiza cuando ha alcanzado su etapa adulta. Por ejemplo, el polluelo de la avestruz se va a realizar cuando haya alcanzado su etapa en la que se le consideraría una avestruz desarrollada. Y es todo. No necesita más el polluelo de avestruz para realizarse como avestruz. Pero en el desarrollo del ser humano no ocurre lo mismo. No se ha desarrollado un ser humano solamente por haber alcanzado la etapa adulta, porque lo que constituye el desarrollo del ser humano es la virtud, el desarrollo de las virtudes, es decir, disponerse en todo momento a obrar de la mejor manera posible, únicamente a través de la virtud, por ejemplo, la justicia, la templanza, la prudencia, hay muchas virtudes, pero estos son solo ejemplos. A través de ellas es como el ser humano puede configurarse como un individuo perfecto. No perfecto porque tenga todas las perfecciones, sino perfecto porque ha alcanzado su etapa máxima de desarrollo. Es decir, se ha convertido en aquello para lo que está hecho o se ha convertido en aquello que era la finalidad de su existencia, la finalidad de su desarrollo. Por eso podemos decir con mucha razón que algunas personas, aún siendo adultas, no se han realizado o que incluso algunos jóvenes, siendo jóvenes, pueden ya haber alcanzado la realización. Pero claro, una característica que no debemos olvidar del ser humano es que si bien ha logrado realizarse en el sentido de que se ha hecho virtuoso, no se hace nunca, nunca llega al límite en cuanto a las capacidades o facultades que puede desarrollar. No quiere decir que el ser humano siempre puede crecer más, siempre se puede hacer más sabio, siempre se puede hacer más virtuoso, siempre se puede hacer más amoroso, más inteligente. ¿Me puedes regalar la siguiente, Giovanna? Bueno, aquí tenemos otro rasgo, ya hablábamos del arte. El arte es algo que hace al ser humano muy peculiar, no solamente lo que se deriva de la razón. El arte, claro, tiene mucho que ver con la razón porque necesitamos usar nuestra razón al momento de transformar la naturaleza y hacer arte con ella. Pero hay otra cosa que desborda la razón, un elemento que está en el arte, que es lo que en filosofía llamamos la percepción estética o la experiencia estética. Es decir, el ser humano es capaz de contemplar en las cosas no solamente lo que le dan sus sentidos, no solamente el entendimiento de lo que son las cosas, sino que además a través de la experiencia estética puede percibir la belleza de las cosas y a través de esto puede también percibir valores en las cosas. Es muy diferente el arte a una simple transformación de la naturaleza
y por esto es tan peculiar, por esto es que el ser humano no ha desarrollado el arte como una facultad adaptativa, porque transformar la naturaleza sirve solamente para manufacturar, o sea, lo cual sí funciona, por supuesto, para la subsistencia o para el desarrollo de la vida en sociedad, pero estamos hablando únicamente del desarrollo material. Cuando hablamos del arte como transformación de la naturaleza, como transformación de la naturaleza, no nos estamos limitando a la construcción de algo que le va a rendir cierta utilidad al ser humano, sino que más bien estamos hablando de una creación en la que el ser humano plasma su interioridad, plasma lo que le desborda. Y esto que le desborda no tiene que ver tampoco con su inteligencia, tiene que ver con su experiencia existencial. Lo que un artista hace cuando realiza una pintura, una escultura, es plasmar en esas obras no solo lo que ve en el mundo, sino el modo concreto en el que este individuo único e irrepetible ve el mundo. Una obra de arte no es una obra de arte si se puede repetir por otro. Es decir, si otro puede sentir exactamente lo mismo. No es una obra de arte. Pero el arte sí tiene esta singularidad. Y esto es lo que separa esta característica no solo de los animales, sino incluso de todas las facultades adaptativas del ser humano. ¿Me puedes regalar la siguiente, por favor, Giovanna? Ahora te puedes regresar una, por favor. Voy a hacer una aclaración nada más para cerrar este subtema. Bien. Hay una tendencia ideológica, bueno, hay varias. Entre ellas están, por ejemplo, la crítica a lo que se llama el antropocentrismo. Esto tiene mucho que ver con la singularidad del ser humano, porque cuando decimos que el ser humano es singular por todo lo que ya hemos visto, se deduce que el ser humano posee por naturaleza cierta superioridad. Y tiene una superioridad por encima de los animales, las plantas, los minerales. Pero esto a veces se ha entendido mal. Y entonces cuando se hace la crítica al antropocentrismo, es decir, la crítica a esa perspectiva en la que colocamos al ser humano prácticamente como el centro del universo. Esta crítica ha malentendido lo que es la superioridad humana porque confunde superioridad con abuso. Es decir, piensa que el ser humano por ser superior, entonces se cree con derecho de ser abusivo con el resto de los seres vivos, con la naturaleza en general, con el planeta. La crítica se entiende, es decir, la intención de la crítica es completamente comprensible y es verdadera. Es verdadero que el ser humano no debe abusar. Sin embargo, no se deduce el abuso del hecho de que el ser humano sea superior. De hecho, al revés, que el ser humano sea superior es lo que le proporciona responsabilidad y obligación de preservar la naturaleza, de preservar el medio ambiente, de preservar su propia especie, de cuidar a los demás. En eso consiste más bien la superioridad del ser humano. Y por otro lado está otra de estas tendencias llamada poshumanismo. El poshumanismo se centra más bien en los rasgos físicos, los rasgos materiales del ser humano. Cuando ponemos al ser humano o lo reducimos a la materia, es decir, cuando decimos que el ser humano no es más que un... Ah, aquí está este diapositivo. Gracias, Giovanni. Cuando decimos que el ser humano no es más que un animal, una de las implicaciones es que si el ser humano se va a desarrollar todavía más, por así decirlo, en la escala evolutiva, entonces el ser humano ya no tiene absolutamente nada que hacer con su interior, no tiene por qué desarrollar esa cosa. Lo único que tiene que desarrollar es su cuerpo. Y si su cuerpo pues tiene capacidades o habilidades, por ejemplo, en el deporte, pues lo que hay que desarrollar es eso. Hay que hacer seres humanos que tengan una condición física más desarrollada. Hay que optar por seres humanos que puedan tomar decisiones incluso prescindiendo de su emotividad. Porque también en esta perspectiva del poshumanismo
se concibe la emotividad o la interioridad humana como una especie de restricción para nuestro desarrollo. Y entonces las emociones, por ejemplo, se ven como limitantes. Lo que se busca o lo que se cree que sería mejor para nuestro desarrollo en el futuro es erradicar la emotividad para tomar decisiones más racionales. Es decir, dejar a un lado nuestra, nuestra capacidad para autodeterminarnos libremente, para lo cual también se requiere la percepción de los valores. De hecho, la emotividad es para eso, para que podamos percibir el valor real de las cosas. Esto es lo que se busca erradicar desde esta perspectiva del poshumanismo, lo cual se entiende sería equivalente a un inhumanismo precisamente porque un ser humano despojado de lo más importante, lo más digno de su interioridad, como lo es la afectividad, sería poco más o sería igual que una máquina. Entonces no podemos comparar una máquina a la naturaleza humana. También tenemos aquí una pequeño resumen de solución contra de los argumentos materialistas. Lo que se cree con el materialismo es que, dado que el ser humano no es más que materia, todo lo que hay en él es una derivada de la materia. Por ejemplo, la mente se identifica con el cerebro. Mente en el materialismo es exactamente lo mismo que cerebro. Y por eso también hay muchos discursos, en la cultura popular se escuchan muchas frases donde se dice, uy, mi cerebro tiene miedo o mi cerebro piensa. Claro, esto se corresponde o es coherente con una filosofía materialista. El problema de la filosofía materialista es que padece de cierto dogmatismo porque no pone en cuestión la naturaleza de lo que estudia, sino que primero dice, todo lo que voy a estudiar es material, es decir, primero afirma lo que quiero concluir y luego se pone a estudiar desde esa perspectiva o desde esa postura y por supuesto va a llegar a conclusiones materialistas, puesto que ya había afirmado lo que quería concluir. Esto se ve también en la biología y en el paradigma de la biología contemporánea, en donde se cree que lo menos puede producir lo más. Es decir, se cree que la conciencia se originó en el cerebro o se originó gracias al cerebro, gracias a la materia gris. Pero hay un principio, aquí un principio de razonamiento que se está violando. El principio de razonamiento es muy simple y dice esto, está puesto en en esa pequeña figura, color azul, que dice, lo menos no produce lo más. Esto es un principio de razonamiento que podemos observar y cotejar en la naturaleza. Es decir, tiene su correspondiente empírico en todo lo que podamos observar. Jamás vemos una cosa inferior produciendo una cosa superior, sino que siempre que se produce un efecto, porque la causa fue superior, la causa tiene que ser superior en cualquier cosa. Por ejemplo, bistec, un pedazo de res, un pedazo de un animal, no se va a convertir en un delicioso alimento si no es porque su causa es superior. ¿Cuál es su causa? El razonamiento humano, el diseño humano. Tiene que haber un ser humano, es decir, una inteligencia dotada de un cuerpo, que tome el pedazo de res y le coloque o le mezcle diferentes especias o saborizantes y luego lo pase por el fuego, tardándose determinado tiempo para darle determinado grado de cocción, y entonces se logre ese sabor que además el ser humano es el único capaz de percibir de esa manera. Entonces, este efecto no pudo haber sido producido por sí solo en la naturaleza. Es decir, un buen bistec de res o un delicioso bistec de res no se produce solamente porque una res muere, no solamente por morir se corta solito en trozos y esos trozos adquieren los mejores sabores de la naturaleza que mejor le combinan. En eso consiste este principio de lo menos no produce lo más. ¿Esto qué quiere decir también? Sería una violación a la razón misma creer que la mente es producida por el cerebro, puesto que la mente es mucho más elevada que el cerebro. Es decir, el modo de ser de la mente es infinitamente superior al modo de ser del cerebro. El cerebro es materia nada más.
Claro, tiene una complejidad altísima el cerebro dentro de las estructuras materiales, pero es materia. El pensamiento, el conocimiento, la afectividad son cosas que no son materiales y son cosas que por no ser materiales, es decir, por no ser perecederas como lo es la materia, son muy superiores a la materia y por tanto no pueden haber sido producidos por lo menos, por lo que es inferior, por el cerebro. Con esto no estamos negando la correspondencia, la correlación que existe entre la mente y el cerebro. Eso es innegable. Hay una relación tan estrecha que es llamada correlación entre ambas cosas. Pero esto no significa que la mente sea causada por el cerebro. De hecho, muchos estudios que se han hecho, muchos estudios acerca de neurociencias, han mostrado que los acontecimientos del cerebro han tenido primero su causa en el pensamiento o en alguna parte de eso, lo que llamamos el inconsciente. Bien, con eso termino, Giovanna. Si quieres, ya podemos pasar al último subtema. Bien, por último, entonces vamos a pensar en la vida. Eh, Cuando mencionamos vida, la vida humana, podemos pensar en que alguien tenga pulso, en que alguien esté respirando, por ejemplo, incluso son cosas con las que lo relacionamos. Y eso estamos hablando de una cuestión biológica. Entonces, desde luego, la vida humana implica eso. Sin embargo, ya lo mencionaba René, cuando se le da mayor peso a determinadas cosas en nuestras ideas, mayor valor, mayor importancia, se refleja en nuestras acciones. ¿A qué voy con esto? Que el ser humano, pues claramente no es solo, solo eso, solo cuerpo, solo impulsos eléctricos, por ejemplo, para pensar, solo bombeo de sangre. El ser humano tiene una vida en su vida biográfica, pues se encuentran su historia de vida que le ha formado como una persona que tiene también deseos, que ha mostrado inclinaciones por determinadas cosas, inclinaciones de la voluntad, que cada experiencia le ha impactado de tal manera que pues esa persona es quien es y toma las decisiones que toma y piensa lo que piensa. Vaya, entonces si contrastamos un poco un ser humano que valora muchísimo más la vida biológica en el sentido de decir, supongamos, para mantenerme vivo yo tengo que asesinar personas. Mm, Ahí vemos a qué es a lo que le está dando mayor valor. Le está dando mayor valor a que su vida biológica continúe, aunque sea incluso de manera inhumana, porque ya lo mencionaba René, los seres humanos por naturaleza, pues buscamos un bien, lo que nuestra voluntad se inclina hacia aquello que nosotros percibimos como un bien. Entonces, claramente estamos yendo contra naturaleza si elegimos hacer un mal. Entonces, aquí el punto sería eh, darle mayor valor o creer que la vida biológica es todo lo que existe, es lo más importante que existe, nos estaría hablando de una conducta, de una idea que está fundamentando una serie de conductas que siempre va a buscar el beneficio del cuerpo, lo palpable, lo material. ¿De acuerdo? Entonces, contrastando justamente con esta cuestión de la vida, de la vida biográfica, pues tenemos que esto, que la vida biológica es para la vida biográfica, para realizar, ya lo mencionaba también René, realizar nuestros deseos, luchar por esas metas, crecer como seres humanos, buscar ser mejores en todo sentido como ser humano, en un sentido integral, no al revés, no es como que todo esté todo aquello de lo que dispongamos, nuestro conocimiento, nuestras experiencias, sirvan para seguirnos manteniendo respirando, por ejemplo, porque entonces podríamos
podríamos encontrarnos ante decisiones que justo nos permitan seguir respirando, pero a un precio bastante alto si entendemos pues a qué se refiere como este contraste entre el valor de la vida biográfica y el lugar de la vida biográfica y el lugar de la vida biológica. Bien, entonces hablábamos precisamente al inicio de los principios que constituyen al ser humano. Y entonces aquí ya hemos hablado un poco al respecto en otras sesiones y también durante esta. Este es uno de esos principios. El ser humano no es únicamente cuerpo, no es únicamente pensamientos, emociones, hay algo más del ser humano y eso se llama espíritu. Ahora, em, el espíritu es justamente ese principio que le permite al ser humano trascender incluso sus propias circunstancias. Hay autores como Víctor Frank, por ejemplo, que se refieren a él, al espíritu, para poder tomar decisiones, para realmente tener esa libertad de responder ante determinadas situaciones, aunque sean en completa adversidad. Tenemos, por ejemplo, podríamos pensar en los tanatólogos actualmente en la pandemia, que vemos muerte por muchísimos lados. Em, Ellos, los tanatólogos, trabajan justamente con todos esos procesos de duelo, con todo lo que la muerte implica o intentan abarcar pues lo más que puedan respecto a lo que la muerte implica para un ser humano, el saber que va a fallecer próximamente o el saber que sus familiares van a fallecer. Ese, ese dolor, esa gran pena, ese, ese enfrentarse hasta cierto punto a cierto vacío, el saberse tan vulnerable, eso es algo único del ser humano. Por eso hablamos de que es uno de los principios constitutivos, la capacidad de recuperarse de adversidades, de situaciones sumamente dolorosas que hay otro término que las personas utilizan, resiliencia, los psicólogos, para, para tomar esas experiencias y a través de procesos de reflexión, a través de procesos de análisis profundo y de una voluntad por no rendirse, de una voluntad por buscar em, ser mejor. Hay un poema que dice los árboles son lo que son gracias a lo que tienen en las raíces. Em, el trabajo en sí, pues está ahí, está oculto, está enterrado. Entonces, si pensamos en las adversidades que hemos pasado en nuestra vida, pues vemos una persona y no estamos viendo todo ese dolor que le produjeron sus situaciones, pero finalmente la persona, sus experiencias, también constituyen su vida, su vida biográfica, su persona, y eso es gracias precisamente a que la persona está constituida por este principio, el espíritu. Ahora, también hablábamos respecto a la posibilidad de apercibirse, lo que hablábamos, lo que mencionábamos, la capacidad de poder interiorizar, mirarnos a nosotros mismos, saber que yo soy aparte de un otro que quizá es semejante, pero yo me concibo como alguien individual, por ejemplo, en un plano el más superficial y básico, pero también tenemos que de una manera más profunda el ser humano puede entenderse a sí mismo. Rápidamente, Víctor Frank estuvo en 4 campos de concentración, vio, bueno, sus padres fallecieron en campos de concentración, su esposa estaba esperando un bebé, también falleció meses antes de que Víctor Frank pudiera salir de los campos de concentración, de que se acabara la guerra, y él se dedicó a desarrollar la tercera escuela de psicología, la logoterapia. Vaya, de esa adversidad, de ese gran dolor,
podemos preguntarnos cómo es que el ser humano es capaz de hacer eso. Bueno, él tiene un libro, por ejemplo, El hombre en busca de sentido, donde él plasma esa apercepción, lo que él vivió, cómo es que lo vivió, cómo es que fue ese proceso interior dentro de un ser humano, pues están pasando muchísimas cosas y ese ser humano a quien le están pasando es capaz de distinguir lo que le ocurre, de ponerlo en palabras e incluso de construir, de construir herramientas para que otros también puedan usarlas en el caso de la logoterapia, por ejemplo. Y desde luego también el percibirnos nos permite posicionarnos ante el mundo, ante determinadas circunstancias. Vaya, no somos seres aislados. Entonces, el pensarnos un yo en el mundo, el cómo me voy a relacionar, el cómo voy a responder ante determinadas situaciones que se salen de mi control. Hablamos de la realidad inflexible, por ejemplo. Entonces, bien, por otra parte, también tenemos el amor. Eric Fromm lo menciona como una necesidad del ser humano. Es exclusiva, desde luego, y es necesario. Vaya, si vemos por muchísimos lados que las personas se preguntan qué es el amor y están buscando el poder amar, el poder entregarse a un otro, el poder recibir también de un otro, el poder compartir ese anhelo con un otro, es justo una necesidad y es algo, ay Dios mío, no, por favor. No te entendemos nada. De acuerdo, y tenemos otra característica que es única en el ser humano, como lo menciona Eric Fromm, quien afirma precisamente que el amar es una necesidad que existe en todo ser humano, en tanto que ser humano va a buscar, va a buscar amor. Y bueno, ¿qué es el amor? Es el acto más perfecto del ser humano, ya no en cuanto a las características que comparte con los animales, es decir, el amor de ninguna manera se reduce a la sexualidad, por ejemplo. Em, es justamente la expresión de ese deseo infinito, algo que no se encuentra ya hecho. Vaya, yo no voy a buscar un árbol que dé frutos de amor, por ejemplo. No está ya hecho en la naturaleza, es más bien un deseo de amar. Hablamos de que el amor implica la totalidad de la persona, alma, cuerpo, espíritu, entrega total. Entonces, rebasa por completo una cuestión material, por ejemplo, y bueno, desde luego estamos hablando que únicamente del amor como una necesidad del ser humano. Vemos que no por nada existen, no sé, películas, canciones, muchísimas muestras que el ser humano da de estar en esta búsqueda de encontrarse con un otro de tal manera que se pueda entregar y que pueda también recibir de un otro ese deseo por, por entregarse mutuamente, por buscar que el otro desarrolle su mejor versión, que siga creciendo como ser humano, que ambos tiendan hacia el bien del otro. También está desde luego el amor por sí mismo, el conocernos, el ser pacientes con nosotros, el identificar esto que están haciendo, por ejemplo, el asistir a un taller de filosofía que te muestra distintas perspectivas, te da herramientas de pensamiento, de entenderte a ti mismo, de entender la realidad. Eso es una muestra de crecimiento, de búsqueda de este crecimiento. Desde luego es una muestra de amor propio. Em, y bueno, tenemos también otro ejemplo de aquello que es posible gracias a que el ser humano tiene un espíritu, y es una cuestión por aspirar de alguna manera a la inmortalidad. Vaya, los seres humanos
buscamos de una u otra forma el trascender el tiempo y que nuestra vida deje huella. Incluso llegamos a una edad en la que miramos hacia atrás lo que ha sido de nuestra vida y empezamos a cuestionarnos si nos sentimos satisfechos con lo que hasta ahora hemos llegado, si cuando teníamos, no sé, éramos adolescentes y cómo nos veíamos 10 años después y darnos cuenta justamente de cómo somos 10 años después. Empezamos a cuestionarnos si esto era lo que queríamos y si no, pues a cambiarlo, ¿no? A buscar la manera de replantearnos las cosas, de pensar quizá qué fue lo que hice mal. Vaya, esa necesidad y esa búsqueda de trascender y dejar huella también es algo que, que es gracias al principio del espíritu, este principio constitutivo del espíritu. Bien, y por otra parte tenemos justamente que la inteligencia, la voluntad, como parte del alma, en realidad cada una pues tiene un fin. Por ejemplo, la inteligencia tiene el fin de conocer la verdad, la voluntad, el bien. El espíritu precisamente tendría la finalidad de el amar. ¿De acuerdo? Es digamos, el objetivo, el propósito, a lo que tiende y a lo que todas estas necesidades nos muestran que tiende. Bien, entonces, por último, tenemos, se nos desconfiguró muchísimo en la presentación, pero tenemos que el ser humano vive y se realiza en la persona, pináculo de la espiritualidad. ¿De acuerdo? Esto significa que es la persona quien da sentido a la vida. Ya lo veíamos en cuanto a la escala de valores de la vida biográfica, la vida biológica. También lo mencionaba hace unos momentos René, respecto a que es por la persona por quien se hacen las casas, es gracias a la persona para quien es la sociología, tantas cuestiones que se han desarrollado, el objetivo es que la persona pueda realizarse en lo que ya hablábamos hace un momento, en el amar, en el trascender, en el desarrollar sus virtudes, sus potencialidades, en el conocer la verdad, en el que viva, el hecho de que el ser humano viva humanamente. Ese es el sentido de las cosas. De lo contrario, se estaría trastornando la escala de valores y hay una frase muy conocida, el vives para trabajar o trabajas para vivir. Pues se ve ahí bastante claro. Entonces, las cosas que podemos conseguir, las cosas que podemos tener y hacer son justamente para el poder realizarnos como seres humanos y darle un sentido, digamos, estar actualizando esas potencialidades. Ya lo veíamos, las posibilidades que tenemos como seres humanos gracias a que poseemos un espíritu y de eso estamos constituidos. Esa es nuestra esencia y eso es lo que nos diferencia de el únicamente regirnos por impulsos, por ejemplo, como en el caso de los animales. Ahora, por otra parte, pues no valemos desde luego por el cuerpo. Ya hablábamos de la confusión, de esta necesidad de buscar amor y de confundirlo con el intercambio de las manifestaciones corporales a través de la sexualidad y dejarlo únicamente en lo corporal. Eso pues sería contradictorio con el buscar realmente un desarrollo pues de la totalidad de la persona. Bien, por último, pues tenemos que la persona y el individuo no es lo mismo. El individuo únicamente se refiere a una cuestión de, pues vamos a llamarlo de números, ¿no? Un individuo pues claramente es uno, pero la persona no solo es una, sino como ya lo veíamos, está constituida por dos principios principalmente y uno de ellos es el espíritu. Y eso implica una serie de cosas pues que dan para pensar muchísimo.
hablábamos también que la filosofía da pie a que se analice lo que sea. Entonces, podemos ahora dirigir nuestra atención a esta parte. Este es el segundo principio constitutivo. Al principio mencionábamos que un ser humano no deja de ser, que hay una creencia que niega la naturaleza del ser humano, y es creer que hay un punto en el que el ser humano es y hay un punto en el que ya no es. Eso es un problema. Eso no puede ser, porque las cosas son o no son, ¿no? Hablábamos de lo que es, tiene un ser, tiene unas características, tiene limitaciones, tiene una naturaleza. Bueno, pues la naturaleza humana justamente es eso, un ser humano es y no deja de serlo. Ahora, podemos pensar, por ejemplo, sabemos que el índice de suicidio ha subido bastante a raíz de la pandemia. Pensemos en el suicidio. Si estamos hablando de que el ser humano nunca va a dejar de tener esa dignidad de ser persona, en realidad el hecho de que alguien termine con su vida por odio a sí mismo, al final de cuentas pensando odio como la ausencia de amor, la ausencia de verdad, la ausencia de bien, sabemos que podemos complejizarlo muchísimo más, pero para un poco relacionarlo, en realidad la persona estaría cometiendo un acto bastante injusto. Se cree que, bueno, es mi vida, yo hago lo que quiera con ella. Bueno, entonces ahí habría que pensar si los principios y leyes de la naturaleza están por debajo de las decisiones, de las malas decisiones de las personas. Eso podría ser una confusión, pero pues ya cuando lo ponemos claramente sabemos que no, que las leyes de la naturaleza, que los principios no, los principios constitutivos me refiero, están por encima de las decisiones y de la confusión que una persona pueda tener en determinado momento. ¿Por qué? Porque esa persona nunca va a perder la capacidad de poder trascenderse a sí misma. Hablábamos de Víctor Frank y de cómo de las adversidades es posible que resurja algo nuevo a través de nuestra creatividad y de nuestra voluntad de, de superar esas adversidades y de ayudar incluso a otros, como lo fue en el caso de la logoterapia. Entonces, la persona si termina con su vida, terminó con toda posibilidad de seguirse desarrollando, aunque parezca obvio, pero se ve justamente que es de manera absoluta un error, una injusticia que atenta incluso pues contra la propia naturaleza humana. Ahora, esto sirve para pensar muchísimas cosas, también como lo podría ser la eutanasia. Se puede pensar respecto a muchísimas cosas. Al final, pues los principios son los mismos. Bien, entonces tenemos por último que el ser humano pues posee una naturaleza porque la tiene de manera innata, em, y que es un conjunto, la naturaleza humana es un conjunto de potencias compartidas con toda la especie humana. No se pueden quitar ni se pueden poner en determinado momento. O sea, es un ser y tiene por lo tanto ya una naturaleza determinada. Bien, también veíamos que el ser humano no únicamente es cuerpo y comparte ciertas características con los animales, también tiene un espíritu, y eso es justamente lo que le da una superioridad ontológica, una superioridad en cuanto a su naturaleza. Tiene una facultad más que aquellas especies animales con las que pudiéramos compartir ciertos rasgos. Bien, y por la racionalidad y por la espiritualidad es que el ser humano no solo percibe las cosas de su entorno, sino también las cosas interiores que pasan dentro de él. Bien, y también tenemos que las manifestaciones del espíritu desbordan y rebasan por mucho las cuestiones materiales. Y bien, pues tenemos que la persona, y justamente hablábamos de esta dignidad, es el sentido
de que se desarrollen tantas herramientas, de que se desarrollen tantas ciencias, de que se hagan tantas cosas. El sentido es la persona, justamente por este valor superior ontológico. ¿De acuerdo? Entonces, pues con eso terminaríamos esta sesión.